Hola, estimado público del conversatorio, estamos contentos porque Dios nos permite tener un episodio más, es el episodio número 11, estamos aquí transmitiendo desde la Iglesia de la Roca, un día de actividades, así que si escuchamos algo por ahí de fondo, es día de actividades aquí en la iglesia y eso también nos tiene contentos. Está conmigo, ¿quién está conmigo? Su servidor, Antonio Padilla, un placer estar con ustedes, gracias. Muy bien, bienvenido. Y ahí en las cámaras está nuestro amigo Samuel, que también le mandamos saludos y le agradecemos por este apoyo. Bien, la lección de esta semana, estamos ya terminando. Nos viene hablando de dos personajes. Yo quisiera iniciar con esta introducción y es el hecho de que estos dos personajes son mujeres. Yo les invito, mis hermanos, a pensar cada vez que hablamos del personaje de Ruth y de Esther, pensar en que el significado de la historia tiene una importancia. Por ejemplo, si vamos al caso de Ruth, podemos ver el amor reflejado en esa historia, podemos ver la redención reflejada en la historia. Si vamos al personaje de Esther, podemos encontrar salvación, podemos encontrar liberación y podemos encontrar fidelidad. Pensémoslo de esa manera, pero también pensemos cada vez que estudiamos a estos personajes que ambas son mujeres, ambas son damas, ¿verdad? Y las damas o las mujeres representan a la historia de la iglesia de Dios a través de la Biblia. Entonces, con esto como contexto, como marco, podemos decir entonces que esta historia de significados, de símbolos espirituales y escatológicos, tienen algo que contarnos muy importante, ¿no es cierto, hermano? Sí, los libros de Ruth y Esther son novelas románticas, pero no son como esas novelas que se dan por montones, ¿verdad? Llenas de fantasía y de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ruth y Esther son libros que han marcado la existencia de miles de personas para bien, ¿sí? En ella vas a encontrar, sí, el romance, el amor, pero bajo principios, bajo valores, ¿sí? Entonces yo le recomendaría a cualquiera persona que le gusten las historias y bonitas historias que se dé el tiempo para leer los libros de Ruth y de Esther. Así es. Y otra cosa interesante es que en ambas historias vemos cómo se repite este modelo de enseñanza en donde podemos encontrar a Dios detrás del velo, ¿verdad? Dios obrando, a pesar de que no se le mencione tanto, de la misma manera que obraba en el capítulo 2 de Daniel, en donde revelaba los sueños al profeta Daniel para que pudiese interpretar a Nabucodonosor. Dios obraba tras bambalinas, detrás del velo, ¿verdad? Del mundo real, desde el mundo espiritual, Dios obra. En estas dos historias también podemos encontrar eso. En una primera reflexión, hermano, podemos encontrar que este contraste que nos presenta la lección, en donde el ser humano estaba en abundancia en el Edén y a raíz del pecado entró la necesidad de cultivar y la necesidad de buscar el pan por la propia cuenta. Entra el pecado, las flores, empiezan a salirle cardos, se empiezan a marchitar las hierbas del campo, los animales se hacen salvajes, ¿verdad? Van por su presa. Entonces, viendo este contraste, podemos entender que hay hambre en la casa donde puede haber pan, ¿verdad? ¿Qué podemos decir sobre este significado? Bien, si comienzas tú leyendo el libro de Ruth, pues vas a ver puras adversidades, ¿verdad? Una familia que sale de su país por el problema de hambruna y luego viene la desgracia para Noemí de perder a su esposo Elimelech y a sus dos hijos y tú dices, oye, pura desgracia, si esto, ¿será que Dios no existe? O a lo mejor a Dios no le importamos, ¿verdad? Porque luego viene el pensamiento de prosperidad. Si tú amas a Dios, todo te va a ir bien en la vida. Y cuidado, no es así. O sea, yo no digo que vaya a haber problemas, momentos difíciles, pero tú vas a tener la fortaleza, o sea, en la fe de enfrentar los desafíos. Pero hay gente que ve, te digo, de entrada, si tú vas leyendo el libro de Ruth, vas a encontrarte con un sinnúmero de adversidades. Y no puedes tú culpar a Dios de esto, ¿sí? Quien lee detenidamente se va a dar cuenta de que Dios es el salvavidas. Dios es el jardinero, vaya, ¿sí? Mire, tú tienes una plantita, se está llenando de plaga, se está secando y tú dices, no, pues es que la plantita decidió estar ahí en el solazo y sin agua. No, aparece el jardinero
que la quita del sol, le empieza a poner agua, la abona, le limpia de la plaga, y entonces es Dios el que de alguna forma aprovecha las malas decisiones, ¿sí?, para que tocando fondo podamos renacer, ¿sí?, por su gracia y misericordia. Me gustó este comentario, hermano, que Dios toma nuestras decisiones, muchas veces decisiones erradas, tal vez como la de Elimelech. Elimelech, sí. Él tuvo una decisión equivocada, ¿no es cierto? Es. La decisión equivocada, ¿en qué consistió, hermano? Miren, para el pueblo de Israel estaba establecido que no debían de emparentar con los hijos de Lot, ¿sí?, los moabitas y los amonitas. Ahí viene en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3. Era prohibido, ¿sí?, por alguna razón que Dios sabía y se les estableció al pueblo. Y el pueblo también sabía. Se negaron a ayudarles cuando podían. Pero entonces quedó esa ley. Sin embargo, Elimelech, cuando viene la hambruna en Belén, se va a Moab. Habiendo tantas tribus en Israel, ¿por qué te vas a Moab? O sea, y a veces sucede con nosotros, o sea, estando también con Dios, no, pero yo quiero disfrutar de los placeres del mundo, y nos vamos al mundo, ¿verdad? Pero si estando también con Dios, pues busca tu parentela. No, Elimelech decidió irse a Moab, ¿sí? Ahora, se casaron sus hijos con moabitas, cosa contraria a la voluntad de Dios, ¿sí? Sin embargo, ante esas situaciones adversas y hasta desobediencia, Dios como quiera manifiesta su bondad, porque se encuentra en Ruth, en Ruth se encuentra una mujer virtuosa. Así es. Fíjate, o sea, entre todas las piedras, entre todos los carbones, Dios sabe cuál de ellas es un diamante. Así es. Que está en bruto. Y la va a pulir, ¿sí? Y para eso va a utilizar a Noemí, otra mujer. Le va a inculcar los valores, principios. Por eso dicen Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así es. Su valor sobrepasa en mucho el valor de las piedras preciosas. Y Ruth es un diamante. Sí, justo de ahí era el sentido de mi comentario, que me llamó mucho la atención, o sea, de que Dios rescata de las circunstancias que muchas veces nosotros como humanos nos propiciamos por el ejercicio de nuestro libre albedrío, que podemos tomar decisiones correctas, pero también cuántas veces no tomamos decisiones equivocadas. Sin embargo, Dios, en su misericordia, Él acomoda el camino de sus siervos y los hijos suyos que se acercan a Él en oración, en devoción, que con corazón contrito, Dios se encarga de forjar un camino conforme a su divina voluntad, y es ahí donde entendemos que precisamente es Dios quien está controlando lo general de la historia. Por ejemplo, teníamos lecciones atrás el ejemplo del iceberg, ¿verdad? Nos daba el ejemplo de que en Groenlandia hay unos lugares en donde hay icebergs tan grandes, ¿verdad? Que no pueden ser movidos sino con las potentes corrientes submarinas que no se ven. Y hay otros icebergs que son muy pequeños, que son movidos por los vientos. Entonces, se hacía esta comparación. Los vientos es lo que hace el ser humano. El ser humano puede impactar, sí puede impactar en las decisiones y en las circunstancias, pero la analogía correcta con Dios son estas corrientes fuertes y poderosas que pueden mover a todo un iceberg, ¿verdad?, a través de esas aguas heladas. Entonces, en ese sentido, se ve la mano de Dios que controla la historia, ¿no? Ya decía usted, hermano, que ante una decisión equivocada, ya decía usted también, ante una mujer que es advenediza, que aparentemente no merecía, ¿verdad?, la justicia, pudo encontrar justicia y pudo encontrar redención, ¿verdad?, en este lugar. Es que el que quiere, encuentra. Por eso Jesús dice en su palabra, dice, buscadme ahora que puedo ser hallado. O sea, buscadme, o sea, ten el interés. Entonces yo me imagino que Ruth quedó impresionada con el carácter de Noemí, ¿sí? Así es. Como el testimonio, ¿verdad? A veces sin palabras tú puedes estar predicando, ¿sí? El testimonio. La evidencia de que Noemí tenía fe era bien clara para Ruth. De manera que decidió seguirla. Porque pasados 10 años, que fue cuando quedaron ya viudas, las 3 mujeres, o sea, tanto Noemí como sus nueras, pues Noemí sabe que hay nuevamente abundancia en Belén y decide regresar. Pero, pobre mujer, ¿verdad? Viuda y sí, sin hijos, cuidado, qué terrible, ¿sí? Para ella era algo terrible, porque su tierra ahí estaba, pero que la pudiera reclamar estaba muy lejos de ello, ¿sí? Tendría que haber un pariente redentor, así un Goel, ¿sí? Pero para casarse Noemí, pues ya está
se me hacía mucho más difícil, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a regresar con ella? Ruth, una moabita. O sea, en Israel, pues en tiempo de Jesús le llamaban perrillos. Bueno, Jesús los menciona de una manera así amable, le dice perrillos, ¿verdad? Pero imagínate a alguien que no tenga ese amor que tuvo Jesús, no, unos perros, ¿verdad? Entonces, ¿a qué regresa Ruth? Dices tú, ¿pero a qué vuelves, mujer? ¿A qué vas? ¿Verdad? No, se lo dijo Noemí, mija, aquí te puedes quedar y te puedes casar y rehacer tu vida, pero en Israel, ¿qué vas a hacer? Pero Ruth le dijo, no me pides ni me ruegas que te deje. Y maravillosa la expresión de Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y es que la historia, fíjate, en la humanidad hay tantos nombres de mujeres, sublimes mujeres, que han enmarcado la historia, ¿sí? Que han hecho que la vida sea completamente maravillosa. Y muchos nombres hasta nuestros días se están escribiendo. No vamos a saber de ellos hasta que no venga Jesús y los mencione en la eternidad. Pero la mujer tiene un plan, Dios tiene un plan en la mujer maravilloso. Así es. Y Ruth era una de ellas. ¿Sí? Así es. Y podemos ver cómo si traemos esta historia al contexto del lenguaje de símbolos, de tipos y antitipos, podemos encontrar que Ruth es como la iglesia, que sin merecer ser redimida, es redimida. Ruth es como la iglesia porque se presenta también ante vos y encontramos que vos es un tipo de Cristo porque se figura como un redentor quien es capaz de redimir. En este sentido podemos encontrar, por ejemplo, dice Ruth 2:5, y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Cuando dice de quién es esta joven, yo quiero pensar en la cara, en el rostro de Ruth, alegre, ¿verdad? Porque ante un aparente desahucio o una aparente desesperanza, ella estaba encontrando la esperanza para la familia, porque ella estaba en el contexto de muerte, ¿verdad? Porque qué necesidad había de estar vendimiando o ahí espigando en un lugar que no era de ella, ¿verdad? Sin embargo, por su fe fue movida a la misericordia de Dios. Y es lo que pasa con la iglesia también. Pero la iglesia lo que tiene que obrar es esa fe, ejercer esa fe de Ruth. Como usted dice, ¿verdad? El cambio de la tentación de, oye, vete a la comodidad aparente de Moab o vete a un pueblo donde vas a ser advenediza y aparentemente no tienes esperanza porque no es tu pueblo ni es tu gente. Bueno, nos hace pensar en estos dos caminos, el camino amplio y el camino que es estrecho, ¿no? Muchas veces Satanás nos tienta para irnos sobre el camino que es más amplio. Sin embargo, la salvación puede estar detrás del camino que es más estrecho. Y me hace pensar a Hebreos capítulo 11, donde menciona a Moisés, ¿verdad? Que él volteaba a las riquezas de Faraón y las riquezas de Egipto. Sin embargo, él no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que prefirió los vituperios del desierto, ¿verdad? El vituperio de Cristo, dice el libro de Hebreos, y prefirió irse por ahí porque simple y sencillamente era el mandato de Dios, ¿verdad? Atravesar con el pueblo y buscar liberación a través del desierto para llegar a Canaán. Entonces encontramos que la figura de vos es una figura de Jesucristo porque redime. Así es. Ahora, ¿cómo las consecuencias las tenemos que sufrir? ¿Sí? Las consecuencias de nuestras malas decisiones las tenemos que sufrir y estas afectan hasta a terceros, ¿sí? Por ejemplo, Elimelech decidió y él era el que mandaba. Noemí nomás tuvo que obedecer. Ahora, sus hijos allá murieron, 10 años duraron allá en Moab y Noemí pues tiene que sufrir las consecuencias. Ahora regresa, pero pues sin nada, ¿verdad? Pero viene acompañada de alguien que le va a hacer mejor que 7 hijos, ¿verdad? Pero todavía falta porque la trama de la historia se va reflejando. Ahí la iglesia se puede ver reflejada, como tú lo decías en Ruth, porque sin merecerlo, Dios la rescata, la redime y la hace suya, ¿sí? La hace pura, ¿sí? Le da un nombre. Es la iglesia de Dios. Ahora Ruth va a emparentar con vos. Pero antes que vos había otro pariente cercano, o sea, cómo las situaciones se van dando y dices tú, ya va a ser feliz para siempre. No, espérame. Le dice vos, mira, fíjate cómo los valores y los principios que esta Rahab, porque
aquí vamos a encontrar que Booz, la mamá de Booz, fue Rahab, una prostituta en tierra de Jericó. Y tú dices, ¿una prostituta puede ser la ascendiente del Señor Jesús? No, hombre, pero es que Jesús ve el diamante donde no lo ve uno, donde ve uno carbón. El Señor Jesús está viendo el corazón y está viendo el diamante. Rahab era también un diamante en bruto, ¿sí? Y se puede ver en la calidad de persona que creó, que formó en Booz, ¿sí? Booz era una persona bondadosa, piadosa, firme. O sea, características del Señor Jesús. Es el tipo, o refleja lo que sería en un futuro el Mesías, ¿sí? Entonces ahí aparece Booz. Pero te digo, Booz no era el pariente más cercano, era fulano, ¿sí? Y la historia se sigue desarrollando y bien interesante. A mí me gusta, me apasiona, porque te puedes dar cuenta de que a pesar de todo lo indignos que somos, ¿sí? Dios no repara en llamarnos sus hijos. Entonces digo, oye, qué bendición. Por eso, mi amigo que nos escucha, yo te digo, sé un lector atento, lee con detenimiento, busca, no solamente te veas tú reflejado en el libro de Ruth ni de Esther, sino mira quién está detrás de todas las cosas, ¿sí? Pero no está escondido ahí para estar haciendo daño como Satanás, no. Está atrás permitiendo que sucedan las cosas, pero siempre al cuidado de que todo lo malo que pudiera ser para nosotros, Él lo pueda, ahora sí que encaminar para que esto sea bueno, ¿sí? Así es. Porque dice, mejor nos es sufrir si la voluntad de Dios así lo quiere, que sufrir haciendo lo malo. Sí, Noemí va a tener que sufrir un poquito más, ¿eh? Pero lo va a hacer ahora conforme a lo que Dios establece. Porque te das cuenta ahora Noemí tiene que estar a lo que le dan las gentes, pero no es de que, ¿sabes qué, Ruth? Pues te vas a tener que vender en tierra de Israel, porque ¿de qué comemos? No. Le dice, tú mantente pura, ¿sí? Tú mantente firme. Muestra tus virtudes, ¿eh? Porque Dios tiene un plan para nosotros. Así es. ¿Sí? Así es. Decimos también que durante mucho tiempo hemos encontrado en la figura de Booz a un tipo de Cristo, no solo como nuestro creador, sino también como parte de quien decidió despojarse de su divinidad para venir y habitar entre nosotros. Y encontramos en los evangelios, en Mateo 12, Marcos 8, Lucas 22, que él se llamó a sí mismo como el Hijo de Dios, o como era conocido también como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vaya, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué el Hijo del Hombre? Pues porque, a diferencia de Satanás, Dios pone a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo no tuvo nada, una cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y habitó entre nosotros. Es decir, descendió a la tierra a andar entre nosotros, a diferencia de Satanás, ¿verdad? Satanás, si leemos Isaías, Ezequiel, donde nos hablan un poco de la figura de Satanás, siempre su afán fue de trascender, de ser mejor, de estar en la cúpula, de ir hacia arriba, cuando Jesucristo fue lo contrario, ¿verdad? Venir hacia abajo para desde abajo rescatarnos, ¿verdad? Él perfecto en todo y sin pecado, pero sí sufriendo las debilidades de la humanidad. Entonces, otra cosa que yo rescato de esta figura espiritual es el hecho de que una vez se decide que se iba a redimir a la familia de Noemí a través de Ruth, van al portal de la ciudad, porque en el portal de la ciudad, según la historia, el contexto histórico, nos dice que allí se decidían los casos, muchos casos jurídicos y muchos casos civiles y muchos casos de disputas se resolvían, ¿verdad? Se ejercía justicia ahí en el portal de la ciudad, y nos hace recordar el periodo de juicio, y el periodo de juicio que viene en Daniel capítulo 7, ¿verdad? En donde el juez se sentó y se pusieron los libros, está ahí el anciano de días, dice que el juez se sentó y que los libros fueron abiertos. Pues estamos hablando también de ese juicio que tiene como propósito entregar a los santos el reino, ¿verdad? Y si nos vamos a la historia de Booz, tenía como propósito esa historia, entregar lo que le correspondía una vez redimida a la posesión de Noemí y de Ruth. Entonces,
vemos cómo se van hilando las historias, ¿verdad? Y cómo la figura de vos como redentor, pues está allí. La lección, hermano, nos presenta también otro contraste con Satanás, porque Satanás durante muchos episodios en la Biblia reclamaba para sí a este mundo. Ya decíamos que cuando todo era perfecto, Dios puso a Adán para que administrara los recursos que había en el Edén, pero cuando entra el pecado pareciera ser que Satanás le quita o le reclama esa posición a Dios y lo disputa, y él se jacta de que ahora él es el representante de la tierra aquí. Y vemos varios pasajes como este que está en Job, ¿no? Que cuando se presenta, que está el concilio celestial y que él dice, vengo de la tierra y de andar por ella. Vemos otro episodio por allá en torno a la tentación de Jesús, cuando lo lleva al pináculo del templo y le ofrece las tierras. Me pregunto yo, como si fueran de él, ¿verdad? Él se arrogaba para sí la posición de esta tierra. ¿Qué ejemplo o qué podemos rescatar de este caso, hermano? Del caso de Satanás y cómo él reclamaba para sí la posición de la tierra. Bien, Satanás la reclama porque se apropia de las escrituras. Sí, o sea, le roba a Adán y a Eva, le roba las escrituras, se queda con la propiedad. ¿Por qué? Porque decidieron ellos dos obedecerlo a él. O sea, le dan todo el crédito a Satanás en lugar del creador. O sea, Satanás eso lo envalentona. Y ahora a todo aquel que comete pecado lo reclama como suyo. ¿Y quién no ha cometido pecado? Toda la humanidad. ¿Sí? Toda la humanidad ha cometido pecado. Moisés pecó. Por eso viene la disputa por el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Cuando Moisés muere, Satanás dice, este ya está muerto y ya, así se queda. ¿Sí? Porque pecó. Pero aparece Miguel, Jesús, ¿sí? Y empieza, reclama el cuerpo de Moisés. Satanás inmediatamente dice, no, espera. ¿Ah? Este es mío, como pasó con Job. ¿Ah? No, pues este te sirve porque tú lo cuidas, pero pues este es mío, este es un pecador como yo. ¿Ah? Pero no, o sea, Jesús dice, no, este me sirve porque me ama, y Job lo demostró, amaba a Dios. Ahora Moisés se equivocó, pero Moisés también amaba a Dios. Entonces, el Señor Jesús, en su infinito poder, le dice a Satanás, mira, que el Señor te reprenda, ¿verdad? Porque este hombre es mío, me aceptó en su vida y como ser humano pecó, pero él es mío y lo reclama. Antes de la cruz, antes de la cruz, Moisés fue resucitado antes de la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, ahí ahora sí, le dice, me da las escrituras, porque yo estoy pagando con mi sangre por esas escrituras. ¿Sí? Y Satanás no le queda de otra más que entregar esa autoridad que se adjudicaba a él. Y ahora, en la sangre de Cristo Jesús, todos somos y tenemos oportunidad de ser redimidos, si creemos. ¿Sí? Él es nuestro Redentor, Él ya pagó por nosotros. ¿Sí? El problema es que aceptes tú ser parte de Él o ser propiedad de Él. ¿Verdad? Sigue siendo el mismo problema, ¿verdad? ¿A quién le sirves? ¿A quién amas? ¿Sí? Dice San Juan 12:31 en torno a lo que usted está comentando, hermano. Habla precisamente de ese episodio donde el príncipe de este mundo, o el que se decía, autodenominaba el príncipe de este mundo, en ese episodio es echado fuera, porque narra San Juan 12:31 al 35, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado, decía Jesucristo, refiriéndose a su muerte de cruz, ¿verdad? Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Y decía, no, este mundo, tú te has robado, como usted dice, ¿verdad?, las escrituras, pero no es tuyo. Entonces se da este primer golpe en la cabeza a la serpiente y las cosas se empiezan a arreglar, como decíamos hace un momento. Dios, en su amplia soberanía, trabaja con las circunstancias, y a pesar de que nosotros, seres humanos imperfectos, solo veamos circunstancias negativas, ten confianza y la certeza de que Dios está detrás de la historia, ¿verdad? Y otro ejemplo de esto es el caso de Esther, hermano. Bueno. La reina Esther. Antes de pasar ¿O tiene algo? A ver, sí, delo, Esther, adelante. Fulano, ¿sí? Ajá. Es que es este personaje, aunque nomás es un tantito el que aparece, pero ¿cómo puede impactar la vida de estos personajes? Por ejemplo, ya Ruth encuentra a Boaz encuentra en Ruth, o sea, es la pareja ideal, ¿sí? Amor, felices para siempre, pero aparece
fulano, que es el que tiene el derecho de redimir primero que vos. Satanás se adjudica ese derecho sobre nosotros, pero entonces las condiciones no son óptimas para él, porque tiene que sacrificarse, tiene que amar, tiene que proteger, y Satanás no sabe hacer eso. Satanás nomás sabe destruir, matar, robar, ¿sí? Entonces aparece la imagen de vos, el tipo de Jesús. Jesús viene y ofrece sacrificio, amor, bondad, paciencia, y ante eso fulano dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo redime tú. Pues claro, quien puede salvarnos no es más que el Señor Jesucristo. Así es. Y claro que Satanás no ha dejado de intentar engañarnos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay quien se permite tener el nombre de su santidad, ¿verdad? Dios, hombre, ¿verdad? No, eso es mentira. El único que tiene esa capacidad es Jesucristo. Así es. Y vayámonos al libro de Esther. Esther se escribió cuando el pueblo de Israel estaba sujeto por los persas, ¿sí? Eran esclavos. Uh-huh. Ruth es en el tiempo de jueces, cuando la gente hacía lo que le venía en gana, ¿sí? Sin embargo, vemos que vos es algo diferente. Uh-huh. Vos se maneja por principios, por valores, por mandamientos de parte de Dios. Ahora vámonos al libro de Esther. En el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, para uh-huh. nada. Pudiéramos pensar que entonces ahí si no aparece Dios, entonces ellos hicieron lo que les dio la gana. No aparece el nombre de Dios, pero está implícito en la actitud, en la forma de vida que tienen estos personajes que son Esther y Mardoqueo, ¿sí? Así es. Maravilloso también el libro, nomás que como te digo, hay que leerlo detenidamente para darnos cuenta de que atrás de toda la trama está Dios al pendiente. Así es. Y eso es lo que nos llena de certeza, porque a pesar de que nosotros como seres humanos no alcancemos muchas veces a ver a través de los ojos de la fe, podemos anclarnos en la certeza y con esto aumentar por lo tanto nuestra fe de que es Dios quien obra detrás del velo, ¿verdad? Y que Él tiene el conocimiento del fin desde el principio y que Él controla los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, conforme a su divinidad, a su amplia sabiduría, ¿no? Yo quería mencionar en torno a la historia de Esther. Nos podemos situar por ahí por el año 300, 400, está gobernando los medos y los persas. Encontramos la figura del rey Asuero. En la historia, si ustedes quieren ir a la historia, pueden encontrar un personaje llamado Jerjes. Si hacemos un cruce entre lo que dice la Biblia de este rey, los tiempos en los cuales narra, y lo vemos también en el contexto de la historia universal, podemos encontrar que Asuero en realidad es el rey Jerjes, ¿verdad? Este rey Jerjes que fue y disputó una batalla contra un grupo especial de élite, ¿verdad? Llamados ahí los espartanos. Entonces, estos episodios los podemos relacionar históricamente con este personaje de Asuero. Era un personaje de la época y tenemos aquí a la reina Esther, quien vendría a sustituir a la primera reina que era la reina Vasti, ¿no? Vasti, sí. Entonces, ¿qué podemos rescatar de la historia? De forma general encontramos una historia, como decíamos hace un momento, de fidelidad y una historia también de liberación. ¿Por qué una historia de liberación, hermano? Porque viene el decreto de exterminio del pueblo judío. Porque Amán, que es un personaje que aparece ahí, que da de cuenta que este es el símbolo de Satanás, ¿verdad? Cruel, egoísta, ambicioso. Este personaje, por el solo hecho de que Mardoqueo no le rinde pleitesía, adoración, entonces, es tanto su coraje como le pasa a Lucifer, el hecho de que no lo adores, que se propone con artimañas destruir todo el pueblo, toda una nación, no solamente a Mardoqueo, para el cual ya tenía preparada una horca, pero no, él decide en su plan de destrucción, que es el de Lucifer, destruir a toda la nación judía, toda la nación israelita, porque si no había pueblo de Israel, no habría tampoco el Mesías, no tendría dónde venir el Mesías. Entonces, Satanás buscaba romper con la profecía, romper con los planes de Dios, ¿sí? Y para eso establece un día de exterminio para el pueblo de Israel. Claro que tuvo que convencer al rey, ¿verdad? Tuvo que convencer a Jerjes
Asuero para que le autorizara a través de su sello real que esto fuera así. Y sí, se mandan edictos a todas las 120 provincias de que en determinado momento o día podían, si querían bien, matar israelitas, hebreos y quedarse con sus propiedades. O sea, parecía que el plan estaba funcionando, ¿no? Así es. Dentro de esta historia, como bien lo decía, hermano, podemos encontrar la figura de Satanás representada en Amán. Y yo rescato algo de ahí interesante, y es el hecho de que Satanás reclama para sí adoración. Y esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. Muchas veces Satanás no quería quitarle la vida a los hijos de Dios necesariamente. Lo que quería era desarraigar de ellos la cultura, la naturaleza, la identidad que ellos habían adquirido como pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Satanás reclama para sí adoradores. Por ejemplo, me acuerdo del caso de este rey israelita débil y su esposa oscura, ¿verdad? Que tenía Jezabel. Jezabel lo que hacía, pues sí, mandaba matar a los profetas, ¿verdad? A los profetas de Dios, porque eran los que evangelizaban. Pero al pueblo lo que ella quería es desarraigar esa naturaleza espiritual que ellos podrían desarrollar para el Dios del cielo y meter, ¿verdad? Meter esta doctrina errónea, ¿verdad? De la falsa adoración a otros dioses, ¿verdad? Dioses paganos. Y aquí podemos encontrar que Amán es una figura de Satanás. ¿Por qué razón? Porque reclama adoración. Él se molesta porque Mardoqueo no le rinde pleitesías, porque Mardoqueo se había forjado, ¿verdad? Y había crecido con el temor a Dios, y él sabía en la Torá que solamente tendría un Dios y a él solo servirás y no te harás imagen. Esas palabras retumbaban e inspiraban el corazón de Mardoqueo, y él era fiel a lo que él creía. Entonces, eso mismo va a suceder con el pueblo de Dios, hermano. Llegará un momento en donde pueda darse un edicto en donde sea contrario a lo que nosotros sabemos que es verdadero, que son los 10 mandamientos. Y hablo de los 10 mandamientos porque muchas veces a nuestra conveniencia agarramos 1, 2, 3 o hasta 9, pero nos olvidamos de uno, ¿verdad? Por ahí el mandamiento más olvidado, que es el día de reposo. El día de reposo es el sábado. Llegará el momento en donde tal vez se nos ponga una ley que intente decirnos que ese no es el día de reposo, y ahí habrá que obrar con fe, al igual y con la valentía que tuvo Mardoqueo y Esther para decir, ¿sabes qué? Primero es Dios y luego las leyes civiles, ¿verdad? Se voltea, porque el mismo Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Sin embargo, esto ya va a dejar de ser así cuando el César quiera anteponer sus intereses, ¿verdad?, personales ante o sobre las leyes divinas. Algo así tenemos aquí en esta figura histórica. Entonces Amán prepara toda una treta, un conjunto de mentiras para no solamente quitarle la vida a Mardoqueo, sino a todo el pueblo. Fue con mentiras, fue con lisonjas, fue con manipulaciones, y presentó un juicio engañoso, presentó un proceso también engañoso, que es lo que va a hacer Satanás en torno al fin del tiempo, cuando ya Cristo esté por regresar. Pero aquí lo que rescatamos es la fidelidad de Mardoqueo, la certeza y la firmeza y la valentía de Mardoqueo, que le transmite también a la reina Esther, y le dice estas palabras, yo le digo estas palabras épicas: quizá para esta hora has llegado, ¿verdad? Y es una palabra, una frase que también nos decimos nosotros: quizá para esta hora hemos llegado, porque Dios nos ha traído hasta aquí para testificar del único Dios, el Dios verdadero, ¿no? ¿Qué más podemos sumar a la historia, hermano, de Esther? Satanás no conoce el futuro, ¿sí? Satanás a veces ni lo entiende, ni entiende el presente que vive. Él vive cada día. Y sin embargo, con sus tretas y artimañas, Dios lo utiliza y permite que a través de la experiencia de Esther, ¿sí?, de toda la trama que se lleva a cabo, podamos vislumbrar a futuro lo que habrá de suceder, fíjate. ¿Sí? Lo que Satanás quería hacer en ese momento le sirve al pueblo de Israel, o nos sirve a nosotros para considerar a futuro lo que va a pasar. Pero Satanás, no creas que lo tramó de esa manera. No, Satanás no, está bien limitado, porque para que pudiera él entender la voluntad de Dios tendría que tener fe, y no tiene esa fe que nosotros tenemos, ¿sí?
Entonces él siempre su plan es destruirnos y siempre va a estar sobre lo mismo, al grado de que va a despertar la ira del dragón, o sea, se va a llenar de ira y va a conseguir aliados para destruir a los poquitos que profesen fe en los mandamientos de Dios. Así es. Entonces, y el libro de Esther te proyecta, es como un telescopio, te permite ver a futuro lo que habrá de suceder. Necesitamos ver más allá de lo que está aquí en el presente. Mira, te voy a contar una historia de Pilar. Ella era una psicóloga, yo creo unos 35 años. La dejó sola el marido, perdió a su bebé, después de eso la dejó sola, luego contrajo cáncer, ya había perdido a los padres. Oye, era una situación desesperada. Enferma y con dolores intensos, nos tocó platicar con ella y le dijimos, mira, Pilar, no te centres tanto en el presente, mira a futuro, lo que Dios tiene deparado para nosotros. Y cuando Pilar comenzó a conocer a Jesús y comenzó a saber de sus promesas, hombre, la vida de Pilar cambió. Hubieras visto nada más la mirada, su brillo, su sonrisa fue diferente y estaba sufriendo de dolores, o sea, terrible. Murió con la esperanza de ver un día a Cristo a futuro. Mi estimado amigo, si tú lees el libro de Esther, no vas a encontrar ahí que diga de manera explícita Dios, no lo vas a encontrar. Pero si te pones a ver con ese telescopio, vas a encontrarte que Dios está preparando algo maravilloso para nosotros y no va a permitir por ninguna causa que seamos destruidos por Lucifer. Dios va siempre a cuidar de su pueblo y el libro de Esther habla de eso, sí, de un decreto de destrucción, pero viene luego la obra redentora de Dios, ¿sí? La obra salvadora de Dios. Amán fue colgado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Quienes intentaron destruir a los hebreos fueron muertos por los mismos hebreos, o sea, vino la liberación. De hecho, el pueblo judío en la actualidad celebra una fiesta, la fiesta de las cabañas, se menciona la historia de Esther, ¿sí? Los judíos mismos recuerdan a Esther, el Yom Kippur, sí. O sea, es algo maravilloso, pero hay que tener ese telescopio o tener esa fe para ver más allá de lo que está aconteciendo ahorita. Sí, nomás agregar, esta fiesta es la del Purim. Sí. La fiesta del Purim es como una sátira al Pur, porque en el Pur es una palabra persa que Amán, que representaba suerte o echar suerte. Entonces Amán planificó iniciar la persecución contra los judíos, pero en torno a que su plan fracasó, viene la fiesta ahora sí del Purim, que es la celebración, ¿verdad?, de los judíos, de que Dios los liberó de las manos de Satanás, y lo mismo va a ocurrir hacia el tiempo del fin. Podemos ver frente a nosotros que probablemente todo sea adversidad, sin embargo no es así, porque detrás de la historia siempre está un Dios amoroso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege y nos llena de esperanza. Ya para terminar, hermano, yo quiero concluir con lo siguiente. Yo quisiera que usted preparara también algo para cerrar, para terminar, ¿verdad? ¿Qué encontramos entonces como conclusión? Yo puedo encontrar, como decíamos al inicio, en la historia de Ruth, una historia de amor, una historia de amistad, una historia también de redención y una comparación, ¿verdad? Un símil hacia la iglesia del tiempo del fin, una iglesia que sin merecer ser redimida es tratada como la niña más preciada de Dios, la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces la redime Dios, instaura juicios de misericordia, y dentro de esos juicios de misericordia incluyen tiempos de gracia, tiempos en los que actualmente vivimos, que son tiempos de decisión, ¿verdad? Porque sabemos que cuando Dios redime, Dios lo hace a mano amplia, ¿verdad? A manos llenas, porque Dios quiere redimirte. En la historia de Esther encontramos una historia de valentía, una historia de liberación y una historia que nos lleva a estar tranquilos de que aparentemente Dios no aparece, su nombre impregnado en la historia, sí, pero le vemos escondido en una
en una supervisión que Él hace del universo, en el ejercicio de su soberanía, cuidando que a pesar de las circunstancias que nosotros como seres humanos nos propiciamos muchas veces para mal o de forma errónea, como también en la historia de Elimelec, podemos decidir mal. Dios utiliza todas las circunstancias para forjarnos un camino y un destino que está seguro. Así que la victoria está del lado de Jesucristo, y Jesucristo nos está llamando hoy, ¿verdad, hermano? Sí. Algo más. Jesús le dijo al Padre: Padre, no te pido que los quites de este mundo, ¿sí?, pero sí que los apartes del mal. Bueno, mi hermano que nos escuches, tal vez tengas que estar a lo mejor ahorita sufriendo las consecuencias de malas decisiones. Sucede que a veces Pilar, desgraciadamente así fue, ¿sí? Tomamos decisiones equivocadas que nos van a traer, por consiguiente, consecuencias lamentables. Yo nada más lo que te puedo decir es: mantén viva tu esperanza en Cristo, ¿sí? Sí, Dios no va a permitir que suframos más de lo que podemos soportar, pero también el Señor Dios fue a preparar lugar para nosotros, porque en aquel lugar que Dios va a preparar para nosotros no va a existir ya la muerte, ni el dolor, ni el llanto. Yo te invito a que al leer el libro de Ruth y de Esther puedas ver a futuro y te puedas ver ante la gloriosa presencia del Señor Jesucristo. Esto fue otro episodio más del conversatorio. Que Dios te bendiga.